Cordial saludo para todas las personas que visualizan esta presentación. Proceso de atención de enfermería en situación de cuidado en el contexto clínico, presentado por Natalie Guzmán Ortiz, enfermera en formación, noveno semestre, asesora Vivian Joana Takuma, enfermera especialista en cuidado crítico, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Surcolombiana, Programa de Enfermería, Neiva Huila, año 2022. El paciente ACH es un paciente oriundo del municipio de Campo Alegre, de sexo masculino, de 75 años de edad, estado civil separado, escolaridad hasta secundaria. El paciente ingresa al servicio de urgencias adultos el 16 de septiembre del año 2022. Causa de ingreso: tengo mucho dolor en el brazo. A la valoración en el servicio de urgencias se encuentra que el paciente tiene una cicatriz en esternón por cirugía cardiovascular. En abdomen se encuentra blando depresible con dolor a la palpación profunda en epigastrio y flanco derecho. Geniturinario: es un paciente que no orina hace 13 años. Se le realiza diálisis interdiaria. En extremidades se halla con múltiples fístulas por su terapia de hemodiálisis en miembros superiores, absceso en región axilar drenando líquido seroso y aumento de temperatura, manifestando mucho dolor en esta zona. El paciente ingresa con diagnósticos médicos de lesión axiada en axila derecha, estenosis del tronco brachiocefálico derecho, insuficiencia cardíaca congestiva, con un antecedente de revascularización miocárdica de válvula aórtica por prótesis biológica del año 2021. Tiene una fibrilación auricular postquirúrgica, enfermedad renal crónica estadio 5 con hemodiálisis interdiaria, hiperparatiroidismo secundario, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial. Es valorado por el servicio de medicina general, medicina interna, nefrología y cirugía vascular. Por parte del servicio de nefrología se ordenan sus diálisis intrahospitalarias los días lunes, miércoles y viernes. Servicio de medicina interna solicita cuadro hemático, niveles de calcio, glucometría, TSH, TP, TTP y WUN, el cual se halló elevado. El servicio de cirugía vascular solicitó la angioplastia con implantación de stent de tronco brachiocefálico derecho y ecografía Doppler de vasos arteriales y venosos de miembros superiores. El día 17 de septiembre, cirugía vascular solicita un angioTAC, el cual halló que en miembro superior derecho hay una estenosis de tronco venoso brachiocefálico mayor de 70%, con unos pulsos distales muy disminuidos en ambos miembros superiores, con sus fístulas arteriovenosas con venas aneurismáticas. El día siguiente, medicina interna solicita una flebografía de miembro superior derecho más cabografía para poder realizar esa angioplastia de vena de tronco venoso brachiocefálico derecho con balón y stent. Entre este día hasta el día 24, el paciente no tuvo mejoría, presentó edema persistente y se le indicó su diálisis interdiaria. El 24 de septiembre se realizó la ecodúplex arterioso-venoso de los miembros superiores para evaluar esa funcionalidad de sus fístulas por parte de medicina vascular y se halló que hay una permeabilidad del sistema arterial de forma bilateral, pero la fístula del lado derecho tiene signos de hipertensión venosa, trombosis venosa profunda bilateral de las yugulares internas parcialmente recanalizadas. El día 1 de octubre se realiza su procedimiento de flebografía de miembro superior derecho más cabografía más venografía selectiva que solicitó medicina interna. Luego de su procedimiento, el paciente continuó en el servicio de urgencias. El día 7 de octubre manifestó dolor intenso en el pene y sangrado con una escala EVA de dolor de 8/10 puntos. Al día siguiente, la valoración por urología, se solicitó la toma de antígeno prostático, realizar un uroTAC, ecografía transrectal y se indicó la realización de una cistoscopia transuretral. Al día siguiente, el reporte de antígeno prostático fue 4.19 miligramos sobre mililitro.
con una PSA en los valores normales según su edad. El día 10 de octubre, el Urotac evidenció que hay una nefropatía crónica bilateral con microlitiasis no obstructiva en riñón derecho. Visualizó también una próstata aumentada en tamaño, quistes corticales renales de pequeño aspecto. El día siguiente ingresó al servicio de hospitalización cirugía por su posoperatorio de citoscopia transuretral que realizaron. De este se halló como reporte el mismo día que hay una pancistitis parcialmente obstructiva y evidencia un crecimiento prostático grado 2. El servicio de urología solicitó la suspensión de anticoagulantes por riesgo de cistitis hemorrágica. Durante su estancia en el servicio de hospitalización cirugía, el 14 de octubre, cirugía vascular solicitó la ecografía de tejidos blandos de las extremidades superiores con transductor y evidenció una colección organizada en región axilar derecho. El reporte salió a los 2 días. El día siguiente, el paciente sigue manifestando signos de inflamación en absceso axilar y el cuadro hemático que se le realizó evidencia una leucocitosis. 2 días después, el servicio de medicina interna inició el tratamiento con vancomicina por 7 días hasta el día 25 de octubre. Y el día 21 de octubre se realiza el procedimiento por el cual el paciente llevaba esperando aproximadamente un mes, que fue la angioplastia con implantación de stent de tronco brachiocefálico derecho vía percutánea, encargados por cirugía vascular. El día 21 de octubre se realiza un reporte de hemocultivo negativo y el 26 de octubre al paciente se le ordena salida por mejoría y haber terminado su tratamiento con vancomicina. En cuanto al manejo farmacológico, el paciente tenía acetaminofén para el dolor. Para ello, valorar su escala EVA antes de la administración de su medicamento. Como antiagregantes plaquetarios tenía ASA, ácido acetil salicílico, eritropoyetina como estimulante de la médula ósea. Para su hipertensión arterial contaba con 5 medicamentos: amlodipino, carvedilol, losartán, atorvastatina y prazosina. Recordemos que los cuidados antes de la administración de este medicamento es verificar los niveles de tensión arterial y que los horarios de administración de estos medicamentos no sean tan seguidos. Contaba también con enoxaparina para tromboprofilaxis y como protector gástrico omeprazol. La teoría de enfermería que más se amolda a las características y situación del paciente es la teoría de cuidados de Kristen Swanson. Es una teoría de medio rango inspirada en la teoría de Jane Watson, que considera que la enfermera debe generar una relación que permita la comprensión de lo que realmente es importante para la persona, priorizar realmente esos aspectos importantes y valiosos en su vida que no siempre van a ser su enfermedad o su patología. Esta teoría quiere describir, explicar, predecir y controlar los fenómenos que para la persona permiten adquirir esos nuevos conocimientos. En su metaparadigma se basa en 4 esferas: la esfera de persona, salud, contexto y cuidado. En la esfera de persona tenemos que el señor Auce es una persona muy dinámica, es una persona católica, tranquila, emocionalmente estable, que valora el tiempo que pasa con sus hijos, y como limitación encontramos que tiene una relación familiar distante con algunos de sus hijos y de sus nietos. En cuanto a su esfera de la salud, es muy complejo restablecer ese bienestar, ya que no se puede conseguir en su totalidad, pero se maneja a través de su terapia renal y sus medicamentos. En cuanto al contexto,
El ambiente que rodea al paciente hace que él se sienta activo, que se sienta joven, ya que realiza actividades con amigos, juega, los visita, habla con sus hijos y esto le genera mucha satisfacción a él. Él manifiesta que ellos son un gran apoyo para su proceso de salud. En cuanto a la esfera de cuidado, se divide en la fase de conocimientos, estar con, hacer por, mantener las creencias y posibilitar. Para el desarrollo de estas fases de cuidados, en cuanto a conocimientos, entendemos que es esos aspectos que el paciente sabe sobre su situación de salud, sobre sus cuidados, sobre la prevención de consecuencias relacionadas con su patología. El estar con es el acompañamiento de forma emocional, estar disponible para compartir esos sentimientos, esas vivencias diarias del paciente. El hacer por es hacer por los otros lo que se haría para uno mismo. Quiere decir ayudar, asistir al paciente. En la esfera de mantener las creencias, estas son las creencias o conocimientos que tiene el paciente sobre sus cuidados que pueden aliviar molestias, dolores, mantener esa esperanza de que el paciente va a mejorar en su estado de salud. Y el posibilitar es facilitar el proceso de transición en la vida, de validando esos sentimientos y buscando alternativas como solución a sentimientos que no son tan positivos. En el desarrollo de esta teoría con el paciente ACH, entendemos que los conocimientos de este paciente son buenos sobre sus autocuidados, que se dispuso a realizar un refuerzo y evaluación de sus conocimientos sobre su enfermedad renal crónica. Se realizó su educación en lecho con su pretest y su posttest y tuvo mucha disposición para adquirir estos conocimientos y reforzar los que ya cuentan. En el estar con se realizó el acompañamiento al paciente en sus procedimientos, se resolvieron sus dudas, se comunicó su tratamiento, se indagó sobre su familia y se incentivó las visitas de su hija, quien es su principal cuidadora. En el hacer por, el paciente logró realizar todas sus actividades de autocuidado, alimentación, higiene, movilización y no requirió asistencia para estas. En mantener las creencias, el paciente no consume carne hace años porque considera que esto aumenta su daño renal. Cree que por su enfermedad perdió todos sus negocios y propiedades y esto genera en cierta medida una afectación en su estabilidad, pero la ha sabido manejar hasta el momento. En posibilitar, él considera que sus hijos lo dejaron en quiebra mientras estuvo hospitalizado por meses por su terapia renal y él culpa esa enfermedad ya que le ha generado muchos daños económicos. Tiene una relación muy distante con los hijos de su primer matrimonio, ya que ellos fueron quienes vendieron sus propiedades, pero tiene una relación muy cercana con sus hijos del segundo matrimonio, ya que ellos son los que cuidan y velan por él, y entre ellos se destaca su hija, que es la que lo acompaña en su hospitalización. Como antecedentes del paciente, recordemos que es un paciente con muchas comorbilidades, hipertensión arterial, hiperparatiroidismo, enfermedad renal crónica. Es un paciente que tiene un antecedente quirúrgico de revascularización miocárdica de arteria mamaria interna izquierda. Se le realizó un reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica y de él se deriva una fibrilación auricular postquirúrgica. En cuanto a vacunación, él tiene 2 dosis de la vacuna contra COVID-19 y en familiares sus padres, sus progenitores, fallecieron de cardiopatías. Para la valoración de los 11 dominios de Marjorie Gordon, encontramos en el dominio de percepción y mantenimiento de la salud que él tiene unos conocimientos suficientes sobre su enfermedad de autocuidados. Es una persona que no consume tabaco, alcohol y tiene una dieta acorde a los requerimientos de su patología, pero sí presenta una alteración a nivel cutáneo en región axilar y presenta mucho dolor, por ello se considera que hay una alteración en su dominio número 1. En el dominio 2 de nutrición y metabólico, él tiene una alimentación balanceada, no tiene problemas para la deglución ni alteración de mucosas, piezas dentales completas, por ello no se considera que haya una alteración de este dominio. En el dominio 3 de eliminación hay una alteración debido a su patología cardiovascular,
él presenta pues una enfermedad renal crónica que requiere diálisis interdiaria, no orina hace más de 13 años, pero no tiene alteraciones gastrointestinales. En el dominio 4 de actividad de ejercicio, él no puede realizar actividad física de sobreesfuerzo como levantar objetos pesados. Por ello hay una disminución de su capacidad de realizar actividades, pero él se dedica en su tiempo libre a jugar billar con sus amigos y esto es lo que lo entretiene. En el dominio 5 cognitivo-perceptual, él no tiene alteraciones visuales, auditivas ni perceptivas, por ello no hay alteración. En el dominio 6 de reposo, él no tiene ninguna anomalía en su patrón de sueño y descanso. Y continuamos con el patrón séptimo de autoimagen, autoconcepción. Él tiene una percepción de que es una persona muy responsable, que no le preocupan las alteraciones de su imagen corporal que se derivaron de su patología, ya que tiene múltiples fístulas que son muy evidentes, pero a él no le genera ninguna incomodidad, no es prioridad para él esa alteración. En el dominio 8 de rol y relaciones, él tiene una relación distante con sus hijos del primer matrimonio y una relación muy cercana con sus hijos del segundo matrimonio. Por ello se considera que hay una alteración en este dominio. En el dominio 9, sexualidad y reproducción, es un paciente que hace 12 años no tiene parejas, que tiene esposa, y es un aspecto que él manifiesta que no le preocupa ni es prioridad por ahora. En el dominio 10 de afrontamiento y tolerancia al estrés, él considera que busca apoyo en su red familiar, afirma que él afronta las situaciones de su vida y de su enfermedad de una buena forma. Y en el dominio 11, valores y creencias, él es una persona católica que asiste a misa todos los domingos. Él se considera que tiene una buena relación con Dios y esto para él es un gran apoyo. Según estos dominios y sus alteraciones, se han priorizado 4 diagnósticos de enfermería. El primer diagnóstico es dolor agudo, el segundo es el diagnóstico de infección, tercero, riesgo de desequilibrio electrolítico y 4, disposición para mejorar la gestión de la propia salud. En el diagnóstico 1, dolor agudo, este es relacionado con lesiones en la piel de la pierna izquierda, con eritema y absceso a la región axilar derecha, evidenciado por la manifestación verbal del dolor. Este diagnóstico es del dominio 12 de confort, confort físico, sensación de bienestar o comodidad. El NOC con el cual vamos a evaluar esta alteración es la escala EVA del dolor, que manifiesta una puntuación de 8 sobre 10, y también con la taxonomía NOC podemos valorar con nivel de dolor, intensidad del dolor referido o manifestado. En cuanto a las intervenciones en manejo de NIC, tenemos manejo del dolor. Para ello, la administración de su analgesia, el confort del usuario para evitar el dolor y búsqueda de ayudas terapéuticas, hidratación y posturas que disminuyan el dolor. El manejo que se dio en cuanto a los cuidados fue valorar esta escala EVA antes de la administración de sus analgésicos y en caso de que requiriese mayor medicación, pues se hacía la consulta con el personal médico. También por su dolor se evitó cualquier procedimiento cercano a esta zona y se buscó ayudas con elementos calientes para variar la temperatura y esto ayudará a disminuir un poco la inflamación y el dolor. El segundo diagnóstico es infección relacionado con la invasión de microorganismos bacterianos en región axilar, evidenciado por salida de material seropurulento, eritema en región axilar más dolor. Dominio 11, seguridad, protección, clase 2, lesión física, daño corporal. El NOC con el cual se evaluó esta infección es integridad tisular, piel y membranas mucosas, por lo cual tuvo una puntuación de 22 sobre 40 puntos en la integridad tisular y se considera que es una puntuación muy baja que se requiere elevar.
Las intervenciones NIC fue cuidados de la piel, para ello el manejo con el antibiótico con los 10 correctos de administración de medicamentos, evitar el roce y fricción de la piel afectada, manejo terapéutico para disminuir la inflamación, mantener la piel limpia y seca. Para el diagnóstico 3, riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado falla de filtración glomerular con incapacidad para eliminar productos de desecho, agua y electrolitos. Su dominio es el tercero, eliminación clase 1, función no binaria. El NOC con el cual se valoró este diagnóstico es el de equilibrio hídrico, en el cual se valora la presión arterial, entradas y salidas diarias equilibradas, peso corporal estable y el edema periférico. Estos aspectos de la valoración NOC eran variables según cada día de avance de su estancia hospitalaria. Y como intervenciones NIC tenemos manejo de líquidos, peso diario y control de peso en la evolución del paciente, observar los signos de retención de líquidos como el edema periférico, realizar un registro de la ingesta, del ingreso de líquidos y controlar los cambios de peso antes y después de su terapia de hemodiálisis. Para el cuarto diagnóstico tenemos disposición para mejorar la gestión de la propia salud relacionado con conocimientos básicos sobre su situación en salud y cuidados, evidenciado por manifestación verbal de querer mejorar sus conocimientos. En el dominio número 1, promoción de la salud. En el NOC tenemos la valoración de conocimientos del proceso de enfermedad y conocimiento del régimen terapéutico. Para ello se realizó la valoración a través del pretest y posttest de su patología, enfermedad renal crónica. Y en cuanto al NIC, tenemos la intervención de educación al paciente. Entonces, la sesión educativa sobre su enfermedad renal crónica, educación sobre los cuidados y alimentación adecuada y sobre la actividad física y recreativa acorde a los cuidados de su patología. En cuanto a las actividades y seguimiento por parte de enfermería, se realizó educación en lecho sobre su enfermedad renal crónica utilizando los materiales e instrumentos de portafolio del programa de educación en lecho, también material realizado por estudiantes del 9º semestre del programa de enfermería, y él participó de todas las actividades de humanización, como fueron las sopas de letras, la solución de laberintos, incluso realizó dibujos, mandalas. También se dialogó con la familia sobre sus cuidados, su apoyo, su red familiar, y se generó una promoción de la comunicación con sus hijos, ya que él considera que todavía hay ciertos sentimientos negativos hacia ellos, lo cual impide esa comunicación correcta con ellos. El tema de profundización que manejé es el manejo de fístulas y catéteres para terapia de reemplazo renal relacionado con la patología del paciente AUC. Recordemos que la enfermedad renal crónica es una alteración estructural o de función renal que persiste durante más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal, con una tasa de filtración glomerular de menos de 60 y puede venir acompañada o no de otros signos de la enfermedad renal, como conocemos la retención de líquidos, la disuria, entre otras. También recordemos que tiene unas etapas, estadios, según su filtrado glomerular. Estos estadios van de 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5, que es la enfermedad renal crónica avanzada en la cual se encuentra nuestro paciente de revista. Existen factores de riesgo asociados a la enfermedad renal crónica, como son los antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, ser de sexo masculino,
afrodescendientes mayores de 60 años, enfermedad vascular arteriosclerótica, obstrucción de vías urinarias e infecciones urinarias frecuentes. Las complicaciones que pueden generar la enfermedad renal crónica son enfermedades como la gota, anemia, hiperparatiroidismo secundario que está presente en el paciente de estudio, insuficiencia cardíaca y edema. Para el manejo de su patología se puede realizar con manejo farmacológico a través de hipotensores, los cuales van a controlar esa presión arterial elevada y va a tener un manejo de su filtración glomerular. Los diuréticos también van a promover ese equilibrio de líquidos eliminados, disminuir el edema y va a haber un control de líquidos. Los quilantes de fósforo reducen la absorción de fósforo. Ellos también tienen una acción directa en el equilibrio de los líquidos, también suplementos como calcio, vitamina D, eritropoyetina. Para el manejo quirúrgico se puede optar por el trasplante renal. Cuando es por un donante vivo, se realiza cuando el paciente no tiene su patología muy evolucionada, incluso cuando no requiere aún de diálisis. Cuando el trasplante renal es de un donante fallecido, el receptor normalmente ya se le han realizado muchas terapias de diálisis y puede estar en un estado de espera durante muchos meses, incluso años. La opción de las diálisis puede ser a través de la diálisis peritoneal. En esta, el paciente debe recibir este tratamiento combinado con eritropoyetina y vitamina D. En esta se hace la inserción quirúrgica de un catéter peritoneal previo al inicio de sus terapias, y cuando ya está en su procedimiento de terapia se administran 2 litros de líquido de diálisis en la cavidad abdominal, más específicamente en su peritoneo, y a través del equilibrio osmolar las sustancias tóxicas van a atravesar su peritoneo y van a salir y van a haber un equilibrio con el líquido administrado. Entonces estas van a salir de su cavidad como tal de su cuerpo, va a ser el proceso de eliminación, se va a vaciar esta bolsa, el ciclo se vuelve a reiniciar. Para su terapia de hemodiálisis sabemos que esta requiere de una máquina de filtración o máquina de diálisis, la cual se encuentra en instituciones de salud, y por ello los pacientes deben asistir varias veces por semana para realizar sus terapias. Estas necesitan de un acceso vascular que permita la circulación de gran flujo de sangre hacia la máquina dializador o filtradora, y por ello requiere una fístula arteriovenosa, también llamada FABI, o puede ser a través de un catéter vascular. Para este tratamiento requiere el procedimiento quirúrgico para la creación de su fístula, el cual es la comunicación entre una vena y una arteria creado de forma artificial. En este proceso de terapia de hemodiálisis, la sangre que circula pasa de la arteria a la vena y va a permitir que la vena se empiece a agrandar, va a aumentar su luz, y esto va a generar que el flujo pueda pasar de forma continua su proceso de diálisis. Luego de 4 o 6 semanas de haber realizado su fístula de forma quirúrgica, la vena va a estar dilatada, que se puede evidenciar de forma visual, y a través de esta se van a realizar las funciones necesarias para esas sesiones de hemodiálisis. Las fístulas arteriovenosas son las que evidenciamos principalmente en el paciente de revista, y para ello hay unos cuidados diarios. Primero, observar los signos de enrojecimiento e inflamación, hinchazón en la zona, en sus fístulas, comprobar el flujo de sangre a través de la
fístula sintiendo el frémito, que es algo similar a sentir un pulso. Se va a escuchar un ruido y este nos va a indicar que el flujo está normal. También debemos evitar la presión en el brazo que pueda generar trombosis. Para ello, entonces, los pacientes no pueden dormir sobre estos brazos, no pueden dejar que haya mucha presión por ropa ajustada, objetos que se apoyen sobre sus extremidades superiores. No se les puede medir la tensión arterial en los brazos y no se puede aplicar inyecciones, extraer sangre ni eh, mm, hacer accesos venosos en estas extremidades. También hay una vigilancia para las fístulas arteriovenosas para evitar infecciones, entonces debemos evitar que haya migración de las bacterias de la piel al sistema sanguíneo, lavando ese punto de acceso con agua y jabón todos los días. Los pacientes deben evitar rascarse o lesionar la fístula porque sería un punto de entrada para las bacterias muy rápido y deben evitar estornudar o toser. Cualquier patógeno que pueda estar en contacto con su fístula lo deben evitar. También hay unos signos y síntomas de alarma, principalmente síntomas de isquemia de sus fístulas. Entonces se manifiesta por palidez de la extremidad, disminución de los pulsos, puede presentarse dolor, inflamación, fiebre, supuración o pérdida o disminución del frémito. Adicional a las fístulas arteriovenosas, tiene como alternativa el uso de catéteres para hemodiálisis. Estos varían, existen varios tipos de catéter según su tipo de punta, su unión y los orificios que cuentan con los que cuentan estos catéteres. También se puede seleccionar un lugar de implantación del catéter según favorezca más según la anatomía del paciente, como puede ser la vena yugular interna izquierda, ambas femorales comunes, ambas subclavias, las yugulares externas y la vena cava inferior. Estos catéteres pues sabemos que tienen una conexión directa como tal, como un catéter central, por ello tiene muchos cuidados respecto a sus medidas de asepsia y antisepsia, manejo con guantes estériles, la manipulación debe ser principalmente exclusiva a el personal que labora en el servicio de hemodiálisis. Y como contraste con las fístulas arteriovenosas, hay estudios que afirman que las fístulas arteriovenosas tienen menos riesgo de presentar infecciones que el uso de los catéteres. Estos catéteres presentan más riesgo, tiene una mayor tasa de mortalidad el uso de estos catéteres que el manejo a través de fístulas. También hay unos criterios para la selección de el uso de la creación de fístula a través de la cirugía o la inserción de estos catéteres, ya que depende también de el tiempo de vida que se espere del paciente por su avanzado estado de enfermedad renal crónica. Las complicaciones que puede presentar el uso de catéteres y el manejo de fístulas arteriovenosas en las de catéter tenemos la estenosis venosa central, que es el cierre como tal del vaso, la trombosis del catéter, que lo podemos ver en la imagen, la imagen D, que es como tal el cierre y obstrucción de la luz de ese catéter, o la disfunción del catéter, ya que se manifiesta cuando hay un paso de flujo menor a 300 mililitros por minuto de sangre. También hay unas complicaciones de las fístulas arteriovenosas, como es también la estenosis vascular, que está presente en el paciente de revista que estamos valorando.
también el aumento de la presión venosa de retorno, trombosis relacionada con la estenosis y también trastorno de hemostasia coagulación que puede ser luego de sus sesiones de hemodiálisis, ya que no hay un control del sangrado. Otra complicación es el síndrome de Robo, que es el que se estaba sospechando en nuestro paciente de revista, pero se evidenció que no es el síndrome que tenía el paciente, en el cual hay una isquemia distal eh, arteriovenoso, entonces se evidencian signos de isquemia como son cambios en el color, la perfusión de sus extremidades. Esta es la bibliografía de mi tema de profundización y mi revista, las bases de datos de las cuales se extrajo la información y sustento científico para la información presentada. Gracias por su atención y espero el tema haya sido de mucho provecho académico.